Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de educación de la comunidad de Mi Botica Esencial. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial desde México, Brenda Altamirano, que la ven aquí en la pantalla. Les quiero contar un poquito de Brenda antes de que comencemos esta segunda parte que viene relacionada con la clase que tuvimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de el posparto y la lactancia y para eso tenemos a Brenda, que es terapeuta en comunicación humana, es educadora perinatal y doula, así que ha traído muchos bebés al mundo. Yo conocí a Brenda hace un par de años que me certifiqué con ella en la técnica Aromatouch en Costa Rica, de hecho. Y ahí incluso nos contó cómo le había hecho el aromatouch a un bebé recién nacido que había nacido prematuro. Entonces, bueno, me encanta su experiencia. Ella está certificada para acompañar a nacer bebés en el agua, en medicina placentaria. Tiene mucha experiencia en doTERRA. Imagínense que es fundadora del mercado en México, líder Diamante Azul. Lleva 9 años en doTERRA, así que bueno, creo que somos muy afortunados de tener a alguien con tanta experiencia y cariño por los aceites y por esta etapa tan especial en la vida de una mamá acompañándonos esta noche. Así que Brenda, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros tu conocimiento. Ay, pues muchas gracias por pensar en mí y por invitarme y por darme este sagrado espacio porque sé que es para celebrar todo este mes tan festivo dedicado a las mamás. Y pues bueno, ya les voy a compartir mi pantalla para arrancar. No sé qué vieron la vez pasada, Leila, que dijiste que era a continuación, como Sí, la parte. porque tuvimos a Cami Medlin, que es enfermera Ah, y mamá ah, de dos niños, em, de Santi y Lamparo, que nos contó cómo había vivido su embarazo, qué aceites había llevado a su trabajo de parto, cómo se había acompañado de manera tópica, de manera aromática. Fue como bien lindo ver las distintas etapas a lo largo del embarazo y cómo los aceites pueden hacer como toda esa diferencia versus una que ujú. no lo vivió así. Perfecto. Ah, pues muy bien. Pues esta vez les voy a contar entonces el posparto y la lactancia. Y justo, ¿cuándo empieza el posparto? El posparto empieza en el momento en el que ese bebé ha nacido. En ese segundo uno es que ya estamos en posparto. Así que para empezar el posparto hay que darle la bienvenida al bebé. Y creo que es la mejor manera de iniciar esta etapa, recibiendo a ese bebé con estos sagrados aceites esenciales. Y digo sagrados porque de verdad vamos a usar incienso y mirra, que sabemos que son aceites sagrados, balance y melisa. Entonces, yo lo Brenda, primero una que hago, pregunta. Baja, sí, yo creo que no ha abierto todavía tu presentación. ay, Entonces, ¿de verdad? ¿No lo sí, estoy compartiendo? no. Entonces, para que te vayamos siguiendo a lo largo de tus Mm, recomendaciones. es que yo sí la veo en mi pantalla. No sé Ah, por qué no la ven ustedes. A ver, sí, me van a venir a ayudar aquí. perfecto. No, Ujú, aquí. tranquila. Mira, menos mal que pregunté. Qué bueno que dijiste. Aprovechemos por A mientras ver, poner en contexto a ver cuántas mamás tenemos aquí. Ay, miren, ahí ya veo la ahora presentación. sí, ya. ¿Cuántas Ay, mamás con bebés recién nacidos o en la etapa de lactancia para que vayan levantando su manito ahí y estemos pendientes de sus dudas, de sus preguntitas? ¿Ya? sí, ya. Ay, qué pena, perdónenme, pero bueno, solo había avanzado una diapositiva. Les decía que lo primerito es darle la bienvenida al bebé y para darle la bienvenida al bebé, pues lo mejor es usar estos cuatro aceites, incienso, mirra, balance y melisa. El incienso
Es una gotita en la coronilla y eso le va a ayudar a darle oxigenación a todas sus células. Y emocionalmente el incienso es el aceite de la verdad, es el aceite que nos une al origen, ese origen divino que tenemos y que nunca tenemos que perder la conexión a pesar de tener una vida terrestre, ¿no? Saber que hay algo más allá. La mirra es un aceite que nos va a ayudar a que si lo ponemos en el cordón umbilical, va a ayudar a sellar como el tejido y va a proteger todos los sistemas del cuerpo. Y me encanta porque la mirra es el aceite de la madre tierra. Entonces, en ese momento, beneficiamos el vínculo de bebé con mamá. Ajá. Y el balance, pues después de todo el ajetreo del parto o de la cesárea, pues ese bebé necesita una ayudadita para sentirse arraigado. Un bebé no necesita llorar cuando nace para saber que está bien. Ese bebé solo tendría que respirar o dar un pequeño suspiro para que nos demos cuenta que ya cambió su respiración, que ahora está usando sus pulmones, pero no necesita llorar. Y por lo general, los bebitos acabados de nacer lloran mucho. Algunos cuando son nacidos por parto respetado, por parto bien cuidado, amoroso o una cesárea también respetada, amorosa, pues llegan a llorar un poco por el frío que les da, pero siempre hay un sentimiento de los bebés por este ajetreo del nacimiento, ¿no? Y en lo que es pegado de nuevo a su mamá y vuelve a escuchar el latido de su corazón y entonces la huele y respira, pues ese bebé se encuentra como en este estado de ¿qué está pasando? Y el balance le ayuda mucho a arraigarse y a alinearse y a sentirse confiado, a saber que todo está en equilibrio y que todo va a estar bien. Y una gotita de melisa va a contribuir a que todo su ADN se repare y bueno, es este aceite de la luz que obviamente le va a dar esta bienvenida luminosa al mundo. Entonces, ese es el primer momento del posparto que a mí me gusta respetar y poner en uso como los aceites esenciales. Y bueno, ¿qué es el posparto? En realidad es un periodo de ajuste que nos va a brindar la vida y la naturaleza para darnos cuenta que nada volverá a ser igual, que todas las cosas hoy por hoy son diferentes y que van a ser diferentes hacia el futuro y que nuestras prioridades, nuestra vida diaria, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, todo se tiene que adaptar. Y yo sé que a lo mejor la experiencia de cómo usar los aceites en el parto fue como romántico y muy lindo, pero a mí me gusta mucho hablar la verdad del posparto. Y el posparto no es esa etapa donde vemos en el comercial a una modelo hermosa, pintada o maquillada divinamente con el bebé en sus brazos, una mecedora, ¿no? De que todo está bien. El posparto sí es una revolución, y es una revolución en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos, y requerimos poner enfoque y atención en cuidarnos. Y sé que puede ser complicado y se puede escuchar difícil porque estás a cargo de un bebé y más cuando eres mamá primeriza, que no sabes de qué se trata realmente, todo lo que está sucediendo, pues de repente puede ser como el caos, ¿no? De empezar a adaptarte a cómo cuidar ese nuevo ser del cual eres responsable, porque literal, ese ser humano no va a sobrevivir sin ti y la responsabilidad se siente en todo el cuerpo y en todas las emociones y en la mente, y que además tengas en cuenta que no solamente tienes que ser responsable de ese bebé, sino que para que todo vaya bien, tienes que cuidarte muchísimo a ti misma y poner mucha atención en ti. Entonces, sí o sí, yo lo primero que recomiendo es este paquete de suplementos con todo el LLB completo, que son los multivitamínicos, los omegas y el alfa-CR, los PBACs, que son los probióticos, las enzimas y el mitotomax.
siento que es un suplemento que tienen que tener, o sea, que es un paquete de suplementos que tienen que tener. Bueno, yo lo recomiendo desde el embarazo, pero en el posparto sí o sí, ya llevarlo consigo casi, ¿no? En la maleta del hospital, no dejar como que, ay, bueno, ya que nazca el bebé, los pido. No, es esencial que desde el primer día los comencemos a usar porque depende mucho de todo el soporte que estos suplementos nos van a dar para que esta etapa realmente sea una etapa gozosa, sea una etapa en la que puedas disfrutar a tu bebé, en la que tú te sientas bien y en la que todo marche adecuadamente, ¿no? Porque estás contenida y tus sistemas están contenidos por todo este paquete. Entonces, no les voy a explicar qué hace cada uno de los suplementos porque obviamente necesitaríamos una clase completa, pero supongo que ya tienen la información y si no conocen la información, pues directamente pregúntenle a Leila o a su offline como la información sobre el producto. ¿Y de qué se trata el posparto? El posparto está dividido, no es nada más así de que, ay, el posparto y son estos famosos 40 días después de que el bebé nace y se acabó. De hecho, pues yo les puedo decir que mi hija mayor tiene 19 años y mi hijo menor tiene 15 y sigo en posparto, porque el posparto es toda la vida. Es después de que el bebé nace y te dura por siempre y vas pasando diferentes etapas en cada una de ellas, pero vamos a centrarnos en lo que le llaman el puerperio, que clínicamente es el nombre del posparto. Entonces, ¿qué sucede una vez que el bebé nace? Pues que obviamente tu útero va a empezar a contraerse de nuevo para que todo regrese a su lugar donde estaba, ¿no? O trate de volver a ese lugar. Entonces, este puerperio se va a dividir, que es lo que conocemos como cuarentena, se va a dividir en 3 etapas. Lo primeritito es el puerperio inmediato, que digamos que son las primeras 24 horas después del nacimiento. Entonces, ¿qué va a haber en ese posparto? Pues estos cólicos que dan por los espasmos del útero que se está contrayendo, puede haber sangrado, salida de loquios que son como coagulitos de sangre o coágulos que pueden ser muy grandes, es normal, y que va a ir disminuyendo esto al paso de los años. Entonces, el cervix, que es como el canal vaginal, se va a ir regresando a su lugar, ¿no? Normal. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en los senos, que también tienen que adaptarse a esta nueva etapa porque va a empezar la producción de leche. Entonces, bueno, todos estos cambios que son locales y físicos, necesitamos atenderlos y los aceites esenciales son buenísimos para eso. Entonces, vamos a ver lo que les puedo recomendar en este primer momento, que acuérdense que es el primer día de que nació el bebé. Y no importa si no fue parto, aplica lo mismo para una cesárea. Entonces, inmediatamente después de que nace el bebé, si es cesárea, hubo un montón de medicamentos y un montón, o sea, como que la anestesia y todo lo que te ponen en el quirófano, que te puede hacer sentir mareada o tener cambios de presión. Entonces, los primeros 2 aceites que recomiendo es el incienso y el limón, porque pasa lo mismo si hay un parto. Un parto requiere de mucho esfuerzo, es mucho trabajo físico. Entonces, cuando el bebé nace, igual te puedes sentir mareada, puede haber cambios en tu presión arterial y hay que tener el incienso y el limón muy cerquita para inmediatamente el incienso lo puedes oler o ya sea poner una gotita sublingual y el limón también 2 gotitas sublinguales después del nacimiento, sea la vía por la que haya nacido, no importa. No esperes a sentirte mareada, llévalos en ese momento y úsalos inmediatamente después de que nace. Entonces, si es cesárea o si es parto, hubo un trabajo físico importante. El cuerpo va a estar adolorido. Te recomiendo
que tomes 2 cápsulas. Yo les hablo como si estuvieran todas en posparto, ¿eh? Perdónenme ustedes, pero es que yo doy mis clases a las embarazadas, a las que están viviendo esta etapa también de lactancia y estoy acostumbrada. Pero bueno, ustedes me siguen la corriente y ya saben que si no es información para ustedes que están viviendo esto, bueno, es información para quien lo puedan compartir. Entonces, 2 cápsulas de polifenoles son ideales después del nacimiento. Por lo general, va a ser 1 hora o 2 horas después, porque pues si estuviste en cesárea, de aquí a que es la recuperación, al menos 2 horas para que te lleven como a tu cuarto. Y si es parto, pues de aquí a que el bebé y te lo pasan y la bienvenida y entonces ven si no te desgarraste o si te hicieron episiotomía y hay que coser un poco, va a pasar como 1 hora y media. Y entonces ten a la mano un vaso de agua y 2 cápsulas de Deep Blue Complex con una cápsula de Copaiba. Te van a marcar la diferencia de verdad. ¿Por qué digo que va a marcar la diferencia? Cuando hay un nacimiento hay mucha producción de oxitocina, que es la hormona del amor. Y entonces esta hormona del amor nos hace sentirnos en las nubes. Entonces es esta hormona que cuando recibimos al bebé, estamos perdidas de amor por él y no pensamos en que estamos cansados, en que hicimos un montón de horas de trabajo de parto o que estuvimos un montón de tiempo en el quirófano y que nos manipularon el vientre. No, nada de eso nos acordamos. La oxitocina hace que estemos en un nivel como de un viaje astral así increíble, donde nada te duele, pero ese cuerpo va a regresar después de esos niveles altos de oxitocina a su realidad. Y entonces te van a empezar a doler las articulaciones, te va a empezar a doler el cuerpo, vas a sentir que un tren pasó por encima de ti y que todo duele, pero si tú haces este ritual, desde empezar por el incienso y las cápsulas que te recomiendo, te aseguro que no vas a sentir casi nada, como que los efectos de volver a la realidad. Y pues bueno, les decía que el útero comienza a contraerse para regresar a su lugar. Lo ideal es llevar a la mano esta salvia esclarea y el icriso. ¿Por qué? Porque la salvia va a ayudar a que estas contracciones sean como más fáciles, más fluidas, sin tanto dolor, y el helicriso va a ayudar a todo lo que tiene que ver con el sangrado. Créanme que yo he estado en partos donde ni con el medicamento que les ponen para detener las hemorragias han logrado parar algunas hemorragias, y yo, que siempre traigo mi botellita de licrizo en la bata que me pongo, lo he sacado y con aplicar 2, 3 gotitas en el vientre bajo, el sangrado se ha detenido por completo. Entonces, para prevenir cualquier sangrado posterior al nacimiento, les recomiendo untar en las primeras horas el licrizo. Y el balance, porque siempre que tenemos un bebé y sobre todo cuando es un parto, las mujeres hacemos un viaje a Partolandia y llegamos a un nivel donde hemos caminado y hemos subido la montaña después de esos 10 centímetros de dilatación. Y cuando llegamos a lo alto de esa montaña, sabemos que ya viene un cambio donde ese bebé va a llegar y donde divinamente esa información sobre ese bebé se nos otorga de manera sagrada. Entonces nos vamos a otro nivel de conciencia al que estamos acostumbradas a andar, y el balance nos va a ayudar para regresarnos, para arraigarnos de nuevo y para volver a esta realidad, porque pues ya tenemos que atender a un bebé que ahora sí pues está en nuestros brazos, ¿no? Entonces, tengo así como que el posparto con la lactancia, ¿eh? En este primer día, lo que vamos a empezar a producir es el calostro. Aquí no hay leche. En estas primeras 24 horas y por los siguientes 3 o 5 días
que por lo general son 3, yo he visto eso en la mayoría de las mujeres, los 3 primeros días es puro calostro, no es leche aún, es esta vacuna poderosísima que es como una sustancia amarillenta, pegajosa, que sale de gotitas, como una mielecita, y es lo que el bebé va a empezar a tomar, es su primer alimento. Entonces, en este momento, si tú has tenido una cesárea, estás muy incómoda porque tienes la herida, ¿no? Porque pues igual es este primer día donde todavía estás en el hospital, donde pues te pasan al bebé y te dicen, aliméntelo. Y entonces, si eres mamá primeriza, es como, ¿y cómo le hago, no? Entonces tratas de pegártelo al pecho, pero entonces el bebé se desespera y tú no sabes cómo ponerlo. Y hay como mucha actividad emocional al respecto, porque es como que, ay, yo deseaba tanto este momento de cargar a mi bebé, pero no me lo imaginaba tan caótico. Entonces, bueno, aquí les pongo el tip de cómo acomodar al bebé adecuadamente y cómo se debe prender a tu pecho correctamente, pero el adaptive es lo que te va a hacer la diferencia en poder tener compasión contigo misma, que estás aprendiendo a vivir esta nueva etapa y tener paciencia con este bebé nuevo que acaba de llegar. Todos los seres humanos somos diferentes para comer. Yo, por ejemplo, me siento a la mesa y me tardo muchísimo y me tomo mi tiempo para primero tomarme mi jugo y luego me espero unos minutos y luego tomo mi fruta. Pero mi esposo, que llega siempre de la natación con hambriento, se sienta y en 3 segundos, cuando yo volteo, ya se tomó el jugo, la fruta y el desayuno completo, ¿no? Entonces, este bebé no sabemos cómo va a llegar, no sabemos si va a querer ser un bebé gourmet, ¿no? Donde se siente a la mesa y tranquilamente, o se va a prender y a lo que va y va a querer atascarse rápidamente. Y entonces este conocimiento que apenas se da en las primeras 24 horas puede ser no muy agradable, porque estás descubriendo la manera en la que este bebé se va a comportar y en la manera en cómo vas a adaptarte, ¿no? Tú a la misma lactancia. Pero si llevan este adaptive y lo comienzan a poner detrás de las orejas, en las muñecas, en las coyunturas en los brazos, es buenísimo, porque ahí además le va a servir al bebé como un difusor, porque tú acunas al bebé en esta parte y entonces si te pusiste el adaptive en esta parte donde además hay un punto importante de pues estos puntos como de acupuntura que tienen que ver con las emociones, va a ser como matas 2 pájaros de un tiro. No sé si allá se diga así, pero aquí en México, así. Y aquí un tip súper bueno de cómo desde que estás en el hospital o después de que nació en estas primeras 24 horas puedes ayudar a que la leche salga de tus pechos. Por lo general es importante que te hagas un masaje. Entonces ten a la mano tu salvia, que además te la recomendé para el vientre, con coco, y vas a aplicar ese aceite en estos masajes que aquí pongo estas fotos que me parecen muy claras, de cómo vas a hacer los movimientos alrededor del seno en estos 4 masajitos y con eso la leche comienza a fluir con muchísima más facilidad. E importantísimo, hidratarse muy bien. Hidratarse correctamente es esencial. Porque a veces, si estuvimos en el trabajo de parto o si estuvimos en la cesárea, bueno, claro que entiendo que en la cesárea te tienen con el suero, ¿no? Pero ya que te llevan a tu habitación, necesitas estar tomando agua constantemente para que esa producción de leche sea mucho más fácil. Y acuérdense que la producción de leche depende de cómo nos pegamos al bebé al pecho. O sea, las primeras 24 horas, literal, lo tienes que tener pegado contigo todo el tiempo para que esa producción de leche se estimule. Luego viene el puerperio inmediato, que es
cómo después de las 24 primeras horas que pasaron, que les dije que era el puerperio inmediato, viene la primera semana. Entonces es pasando esas 24 horas a los 7 días. O sea, es el resto de la primera semana del nacimiento. Ajá. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tratar de caminar pronto, regresar como al movimiento. Obviamente la dieta es súper importante porque también de eso va a depender que nuestro bebé pues tenga un mejor funcionamiento de su aparato digestivo, hidratarse muy bien para tener suficiente leche, pero ¿qué creen? Aquí hay algo súper importante. Entre los 3 y los 5 días se da la plétora, que es la bajada de la leche. Entonces, aquí el calostro, que fue ese primer alimento que les conté, ya no hay más y comienza a salir la leche. A partir del tercer día puede suceder. Y entonces va a haber un desequilibrio hormonal, porque hagan de cuenta que las hormonas vienen en ti como una cascada, como nunca antes las has tenido. Entonces, esa cascada hormonal te puede provocar un montón de cambios de humor que incluso puede parecer como una ligera depresión. Entonces, es terrible porque pues tú acabas de tener a tu bebé 3 días antes, ¿no? Y de repente ves a este bebé hermoso que se porta tan bien y se supone que tú deberías estar tan feliz, pero lo miras y dices, no, estoy feliz. Y no sé cómo sea allá en Chile o de los lugares donde nos están viendo, están conectadas ahorita, pero aquí en México déjenme contarles que es terrible porque a los 3 días es cuando todo el mundo te quiere ir a visitar a tu casa. Y entonces estamos viviendo nosotros, las mexicanas, en una sociedad que nos exige ser unas madres perfectas, ¿no? Y entonces 3 días de paridas y ya necesitamos estar con una sonrisa de oreja a oreja y felices porque es el mejor bebé que ha nacido en esta tierra y más hermoso y tú no te sientes así. Entonces, estas hormonas por dentro están causando en ti una revolución y dices, qué mala mujer soy, qué mala madre, ¿no? Porque tengo esta hermosa criatura y no me siento feliz. Bueno, déjenme les digo que es normal. Es muy normal y todas las mujeres pasamos por eso, solo que muchas no lo aceptamos porque creemos que si lo aceptamos estamos mal, estamos locas, no debe ser así, ¿no? Y no, tienes que darte el derecho de aceptar que no le estás pasando bien, que te sientes enojada o que te sientes frustrada o que te sientes triste, que la maternidad no es lo que esperabas, no es lo que creías, no es color de rosa, que qué difícil es, que qué hiciste por Dios al embarazarte. Sí, lo puedes sentir y tienes todo el derecho. Y aquí nuestros dos adorados aceites que ya vi que hace rato los estaban rifando, que es el Forgive y el Console. El Forgive es la mezcla de la renovación. Y este aceite, esta mezcla me encanta porque nos lleva a niveles de cero frustración. O sea, cuando tú te pones Forgive, es como, no estoy frustrada, está bien, a pesar de este caos de lo que estoy viviendo, todo va a estar mejor, ¿no? Es una mezcla como que te ayuda a ese perdón, porque también si tú te sientes culpable, porque ¿cómo es posible que yo me sienta así? Si debería sentirme feliz, aquí tengo al marido perfecto, a la suegra y a la mamá que me cuidan y tengo todo para que sentirme feliz y no entiendo por qué. Puede ser que te sientas culpable. Entonces, forgive es la opción. Y console, ese consuelo, porque el posparto es un duelo también. O sea, sí, qué emoción, acabas de recibir a tu bebé, pero es un duelo porque pierdes muchas cosas cuando un bebé nace, porque te transformas en alguien que no sabías cómo iba a llegar a ser, o sea, te lo imaginaste por mucho tiempo, por 40 semanas mientras duró el embarazo, pero hasta que estás ahí no te das cuenta de lo que realmente es. Entonces comienzas a de verdad aterrizar en este duelo de las pérdidas que estás teniendo, ¿no? Porque obviamente tú elegiste la maternidad.
y necesitas un apapacho, necesitas ese consuelo que te apapache el corazón, que te dé un abrazo y que te haga sentir que está bien sentir ese duelo también. Y pues bueno, como vamos a seguir con esta sensación de que el útero se contrae, aquí podemos usar ya el Claricalm. Ajá. Yo les recomiendo que los 3 primeros días usen la salvia esclarea y a partir del día 3 en adelante pueden usar la mezcla de la mujer, ¿no? La mezcla mensual de la mujer. Y ya saben, untada en el vientre, en el sacro, que es como a la altura del vientre, pero por detrás, en las caderas, en los arcos del pie y en los tobillos, que son los puntos reflejos del útero. Y bueno, si hubo una cesárea o una episiotomía, pues puede haber un incremento de dolor, inflamación y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha higiene, pero tenemos una fórmula, más bien 2 fórmulas que sé que seguramente ya las conocen y que les recomiendo mucho que las tengan preparadas y a la mano, que son las cápsulas de morfina natural que se hacen con 2 gotas de incienso, 2 de mejorana y 2 de limoncillo en una cápsula. Te la puedes tomar hasta 4 veces al día y preparar el auchis, que es lavanda, árbol de té, incienso y el icriso, lo rellenas con coco, el rolón, y eso te lo puedes aplicar en la episiotomía, que es como el corte que hacen en el periné a veces cuando es parto, o en la herida de la cesárea. Y directamente, bueno, aquí puse como en el atomizador, porque en realidad es mucho mejor atomizar sobre la herida. Y después de que pases, digamos, como que ya te quitaron las puntadas, que eso depende mucho del tiempo en cada mujer, en lugar de auchis puedes comenzar a usar el salubel. Sí se llama salubel allá, ¿verdad? También, Lena. Bueno. Acá en Chile parece que se llama llamar Salubel, en Estados Unidos es el Inmortel. O sea, para los que llevan tiempo comprándolo, es el mismo. Es Ok. mezcla anti-envejecimiento. Ajá, sí, perfecto. Esa es buenísima para las heridas y para que te cicatricen muy bien. Y vamos a seguir con el Deep Loop Complex, que se acuerdan que les dije, tómense 2 recién paridas y después lo van a mover a 1 en la mañana y 1 en la noche y lo pueden llevar así, pues a veces con 15 días es suficiente, a veces con 8 días. Dicen, yo ya estoy como muy bien, depende mucho, ¿no? Siempre hay que ser autorreferentes. La copaiba y el turmeric se los recomiendo por lo menos una cápsula de cada uno en la noche y les va a ayudar mucho a la desinflamación. Si tuviste una cesárea, el aromatoch con coco en todo el vientre va a ayudar a que todo eso regrese mucho más fácil a su lugar porque después de la manipulación todo se encuentra muy inflamado. Y el geranio, si tuviste un parto natural, te lo recomiendo mucho con aceite de coco o aceite de jojoba o de ajonjolí, que a veces es como mucho más, da como una sensación de mucha suavidad y el geranio suaviza, entonces puesto en el periné. Y aquí en el posparto, una de mis mejores recomendaciones es esto, la línea del On Guard. O sea, esto no puede fallar. Así como pusiste atención en la ropita, en la cunita, en la carriolita, así tienes que poner atención en el kit que debes de tener llegando a tu casa para atender a tu bebé de la mejor manera. El difusor con el On Guard, cuando comienzan las visitas, es súper importante tenerlo todo el tiempo en ese lugar donde recibes a la abuelita, a la mamá, al hermano que llegan a conocer a ese bebé, tenerlo ahí. El sanitizante de On Guard, yo siempre les digo, pónganlo casi casi a la entrada de la casa para que si alguien llega, ahí tengas uno, pero ten tú uno al lado de tu buró también para cuando vas a cargar al bebé y lo vas a amamantar, para después de cambiarle el pañal. Bueno, o sea, este es así como mi top.
Obviamente, el jabón de On Guard y el detergente de On Guard. Yo les recomiendo muchísimo este detergente para lavar la ropa del bebé. Hoy en día, la carga tóxica que tienen muchos de los detergentes y de los suavizantes hacen demasiado daño a los bebés. Cada vez es mucho más común que veamos bebitos recién nacidos con un problema de piel terrible, con una mucosidad tremenda que nos hemos dado cuenta que es por la alergia a todos los químicos que contienen los detergentes y los suavizantes. Entonces, no se la jueguen, esto es lo que mejor pueden usar. Y bueno, obviamente que hay muchísimos beneficios para por qué amamantar, no se los voy a decir, pero les enlisté aquí muchos de ellos. Y podríamos dar toda una clase de beneficios por qué lactar. A veces en nuestra sociedad es como muy fácil que nos recomienden a la primera de cambios que es mucho mejor la fórmula que la leche materna. Y eso jamás va a ser verdad, jamás. Porque la leche y su composición de manera individual, pues está formulada para ese bebé que estuvo en tu vientre y que es tuyo. Nada más. Entonces, tú tienes la alimentación correcta para ese bebé. Así que no va a haber bote alguno de fórmula que sea mejor que lo que tú le puedes dar. Pero como hablamos de que vienen cambios emocionales importantes cuando estás en el posparto y puede ser caótico porque te estás adaptando a un nuevo estilo de vida, a una nueva etapa, te estás encontrando como mamá, como la nueva mujer que acaba de renacer, ¿no? En esta maternidad. Puede ser que pase por tu mente el decir, ay, no, me parece que la lactancia no es para mí. O ya me lo pegué, pero sigue llorando, creo que no tiene suficiente leche. Y si mejor le complemento con fórmula, no, ¿qué tal que mi leche no le está llenando? Mejor solo lo alimento algunos días y no. Entonces, no dejes que todo eso te sabotee. Jamás nada va a ser mejor que la leche que tú estás produciendo para el bebé que acaba de nacer de ti. Lo mejor que te puedo recomendar para que la pases mejor y tengas una mejor producción de leche es que uses una gotita de hinojo por 1 litro de agua por 10 días y que te lo bebas así a lo largo del día, ese litrito, por 10 días. Te aseguro que eso te va a dar un cambio grande. Tópicamente puedes usar coco con salves clarea. ¿Te acuerdas que te dije? Llévatelo al hospital, comiénzatelo a poner, date masajes y esto lo vas a hacer los 3 primeros días o hasta la plétora. La plétora es la bajada de la leche. Cuando ya el calostro ya no está, pero ya llegó la leche, paramos con la salvia y vamos a cambiar nuestra fórmula por coco con albahaca y geranio. Y esto lo vamos a untar en los senos después de cada toma. O sea, yo le doy a mi bebé, se alimenta y ya que lo separo, entonces aplico la albahaca y el geranio con coco hasta la siguiente toma, ¿ok? Y yo les recomiendo hacerse una lechada, que aquí les puse mi receta, que es remojar 6 almendras 12 horas antes, o sea, como una noche anterior. Usar una manzana verde, licuarlo con una taza de agua, 2 cucharadas de amaranto y miel al gusto. Si quieres ponerle la gota de hinojo a esta lechada en lugar de ponerla en el litro de agua, también está bien. Puedes usar el hinojo aquí e ingerir tu lechada. Y te prometo que vas a tener muy buena leche. Y si no, vienes y me reclamas. Pero entonces, como esta etapa es súper caótica y de repente, pues yo no supe acomodarme bien al bebé, no lo pegué bien, o estuve distraída, el bebé se movía mucho, puede ser que mis pezones se agrieten. No sé si a alguien de aquí les ha pasado eso, pero a veces es frecuente que cuando somos primerizas y no le hallamos tan rápido a la lactancia,
pues los pezones se comienzan a agrietar. Entonces, lo ideal siempre es andar con los pechos al aire libre, por eso yo no recomiendo las visitas los primeros días, porque siento que por lo menos la primera semana tendrías que estar concentrada en adaptarte a tu nueva rutina y a encontrar las formas de cómo pasarla mejor y cómo pues hacer esta relación con tu bebé de la manera más fácil, ¿no? Cuando hay visitas es como, ya le tengo que dar de comer y entonces pásenme una sábana y se cubren y el bebé está inquieto y el calor y, o sea, no sabes ni qué hacer porque tienes a la suegra y a la tía y a la prima enfrente, ¿no? Y aparte tienes que poner tu cara feliz. Entonces, yo siempre digo, de verdad, lo mejor que pueden hacer por uno en el posparto es no visitarte. Entonces, ahora con las redes sociales ya puedes poner en el Facebook, wow, ya nació Paquita, midió tanto, pesó tanto, porque a toda la gente le urge saber cuánto midió, cuánto pesó. Estamos muy felices y esperamos sus visitas a partir de, y pones así, 2 semanas, ¿no? O sea, la fecha de entre de 2 semanas, y que todo el mundo entienda que es momento para que tú estés sola con tu bebé y tu pareja o con quien tú deseas estar como en ese nido, ¿no? Entonces, pues como estás en esta adaptación, lo mejor realmente es tener los pechos al aire, así, literal, para que la ropa no te esté rozando, para que te puedas poner un poco al sol y eso cicatrice mejor, para que busques nuevas formas de amamantar que ayuden a que no se siga agrietando y de verdad lo mejor que puedes usar es el Correct X. O sea, no sé si lo tengan en Chile, pero bueno, esto es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y también puedes usar el Auchis, puedes aplicar Auchis y después puedes aplicar el Correct X. Obviamente tienes que darte cuenta cómo estás colocando tu bebé para perfeccionar esa posición y no seguirte lastimando. También lo que puedes hacer es usar como una lámpara de rayos como estos infrarrojos para que te cicatrice más rápido o meter unas hojas de col. No sé si allá se diga así, col, la col. Sí, sí. Como la col sería, Como la remolacha, creo que le dicen, o algo así. esa Que que es son como como, una lechuga, pero ah, que como el tiene hojas. repollo, repollo. El Repollo, repollo, ok, repollo. es el repollo. Entonces esas hojas se meten al congelador incluso y se pueden colocar así para sanar las grietas. Entonces puedes poner tu Auchis, puedes poner tu Correct X, sacas tus repollos del refrigerador, te los colocas y después vas alternando con ponerte al sol, andar al aire libre y va a mejorar muchísimo pues toda esta herida. Y finalmente, pues tenemos el puerperio mediato, que es después de la primera semana de posparto al final de la cuarentena. Ajá. Entonces, todo este tiempo, la mayoría, o es muy común, que las mujeres pasemos por una ligera depresión conocida como baby blues, pero esto es pasajero y se va a diferenciar mucho de una verdadera depresión porque, bueno, pues en la depresión, pues definitivamente hay una pérdida de interés por el bebé. Pero ¿qué creen? Les voy a decir lo que es clave para no caer en una depresión. ¿Se acuerdan que les dije que cuando baja la leche sentimos todas estas hormonas y entonces nos podemos sentir contentas, pero de repente tenemos al bebé y nos sentimos felices, pero de repente nos sentimos enojadas, pero de repente pasa el marido enfrente y le quieres decir de groserías y no sabes por qué? Bueno, las mujeres a las que nos da vergüenza mostrar estos sentimientos y los guardamos en lo profundo del alma y el corazón, pues tenemos una repercusión muy grave cuando no vivimos esto de manera honesta, lo escondemos y entonces esto puede hacernos caer más adelante, no en solo los baby blues, sino además en una depresión profunda.
Y créanme que cada vez lo veo más, justo por la exigencia de la sociedad a esta maternidad perfecta, que siempre está como exigiendo que estemos bien, ¿no? Y bonitas y perfectas y sonrientes. Y cuando no te das chance, pues el niño puede empezar a ir al kinder y tú sigues en depresión postparto y todo en tu vida cambia. Entonces, cuando tú te das cuenta de que bajó la leche y que te sientes enojada y te das el permiso de gritar, de llorar, de sentirte frustrada, de decirle al marido que estás enojada, que te arrepientes de haberte embarazado y sacas toda esa furia o todo ese desequilibrio que traes sin pena, sin temor, sin juzgarte, sin nada de eso, y lo expresas y lo sacas, entonces vas a cambiar tu maternidad y tu, o sea, lo que puede ser esta depresión, créeme que no va a suceder. Y después de que tú saques todo eso, todo va a comenzar a mejorar, porque es algo pasajero, que si lo vives y si lo gritas y si te das el permiso de decirlo y de expresarlo, se va a ir diluyendo y va a ir mejorando. Y entonces, pues obviamente aquí tenemos todo nuestro cargamento de aceites emocionales. Tenemos el kit para el manejo del estrés, que es el Serenity, el Balance, el Elevation, el Citrus Bliss. El Elevation, bueno, no saben que ahora en Bogos todas mis embarazadas y todas las que están en posparto pidieron, ahora acá en México, porque tuvimos Elevation de Bogos, allá no sé, pero que nos han estado diciendo, ya se va a acabar, ya va a salir del mercado. Bueno, hemos comprado y hemos comprado y tenemos nuestro arsenal de Elevation porque definitivamente es una mezcla que ha cambiado pues la cara de los pospartos. En mi experiencia es un aceite que te levanta el ánimo y te lleva a un sitio donde en ese momento que estás llena de todas estas hormonas, no puedes analizar, no puedes pensar, pero no te puedes detener a respirar, pero entonces sacas el Elevation y no sé cómo, tu realidad comienza a cambiar y a sentirse diferente. Entonces, este kit es lo máximo, pero tenemos un montón de herramientas como el trío de Adaptive, que cuando empiezas a sentir este sentimiento de como de baby blue, pero más constante y más profundo, luego las cápsulas de Adaptive hacen muchísimo la diferencia. Poner el aceite de Adaptive en el difusor durante el día, untarte el Adaptive a la hora que estás lactando y usar todos estos aceites, el kit de emociones, siempre siendo autorreferentes, te va a ayudar muchísimo. Hay que tener cuidado con el Motivate porque el Motivate tiene menta y la menta puede disminuir la producción de leche. De hecho, cuando queremos destetar a nuestro bebé, sugerimos usar hierbabuena y menta. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando aquí que estamos hablando de que son los primeros 40 días, hay que tener cuidado de no usar mucho menta. Hay veces que le agarras el ritmo perfecto a la lactancia y eres tan constante que la leche no va a disminuir porque huelas el Motivate, te lo aseguro, porque ya está como en este ritmo constante. Pero hay mujeres que, por ejemplo, no dan lactancia a libre demanda y no solo es como la lactancia materna, sino que también combinan con fórmula. Entonces, ahí es donde la producción de leche está un poquito en riesgo por el mismo hábito que estás teniendo al amamantar y puede disminuir. Pero como ya se me acabó el tiempo, me tengo que apurar a darles esto último, que es pues el final, ¿no? De este posparto, donde obviamente pues hay muchísimos cambios con la pareja, si hay otros hijos, la rutina se ve afectada, te das cuenta que ya estás agotada porque no sabías que a un bebé había que darle de comer cada 3 o 4 horas y que entonces no duermes bien y que, bueno, todo ha cambiado, ¿no? Entonces hay mucho cansancio. Yo te recomiendo en esta parte, que bueno, aquí sí me gusta mucho hablar de los papás, a los papás hay que tenerles mucha paciencia.
las mujeres estamos dotadas de todas las bendiciones que la naturaleza nos da para darnos cuenta que va a llegar el momento de ser madres. Entonces, cuando tú tuviste al bebé en tu pancita, creció, te pateó, sufriste los náuseas, todo lo viviste, ¿no? Y entonces de repente ese bebé nace y cuando lo tienes en tus brazos es como, ah, claro, ya sabía que yo iba a tener un bebé, que he tenido un hijo concibiéndolo por 40 semanas. Pero un papá, literal, solo es la fe de que es su hijo. O sea, a él la naturaleza no le dio absolutamente nada para que cuando ese bebé llegara se sintiera ya, uff, ¿no? Ya estoy, ya me vi, ya me siento. O sea, él llega ese bebé y claro que en su cabeza estaba el pensamiento de, sí voy a ser papá, pero en ese momento, pues sus células y sus emociones y todo apenas comienzan a reaccionar. Y lo que solemos hacer las mujeres es criticarlos mucho, ¿no? Y entonces, así no se cambia el pañal, pero no lo cargues así, pero no lo... Entonces, yo te pido que tengas paciencia, que te untes de Adaptive, que te untes de Balance, de Serenity, de lo que más te haga sentirte tranquila y que dejes al papá vivir esta etapa de conocerse, de descubrirse como papá y de regarla también, porque si coloca mal el pañal, pues va a aprender a colocarlo bien en algún momento. Nadie lo va a hacer como tú. Entonces, ahí igual los aceites son buenísimos para eso. Debes de tener muchísima comunicación con él y aquí no lo puse, pero le recomiendo untarse mucha lavanda en el cuello por fuera de la garganta, porque la lavanda es como la voz de la honestidad de tu propia voz. Entonces, te va a hacer hablar y decir todo lo que sientes. Y en esta etapa es muy importante que lo comuniques, pero también es importante para tu pareja poderlo hacer y no sentirse, a veces ellos se sienten como, ay, no le voy a decir porque se va a sentir, porque pobrecita, está en una etapa donde sé que está difícil, ¿no? No, que se unte la banda para que también tenga el valor de levantar su propia voz, ser honesto contigo y decirte cómo se está sintiendo, porque él también está pasando por un posparto. Entonces, bueno, todo esto es una etapa muy sensible, donde hay que actuar con mucha delicadeza. Bueno, aquí yo siempre sugiero el geranio también, porque es el aceite del amor y la confianza. Entonces, cuando untas geranio en tu corazón, esto te ayuda a sentir que todo va a fluir en amor y te ayuda a confiar en ti misma, a confiar en el proceso, a confiar que todo está bien. A veces no sabemos si estamos haciendo lo correcto, pero pues en realidad la maternidad no existe algo perfecto. La perfección está en lo que tú haces con este amor incondicional por ese bebé que es único y que no es el hijo de nadie más. Entonces, aunque alguien más te cuente la experiencia de maternidad, la tuya es distinta porque ese bebé es diferente al de la amiga, al de la vecina, al de la tía. Y en eso el geranio te ayuda a confiar y a saber que estás haciendo bien el proceso. En el posparto puede haber mucho estreñimiento, entonces tuve que poner la fibra porque de verdad es uno de mis productos favoritos para esta etapa, recordar toda la pirámide de bienestar y al final de estos 40 días hay que retomar muy bien todo, nuestra buena alimentación, nuestro ejercicio, tener buen descanso, ¿no? Manejar bien el estrés con todos nuestros aceites y sobre todo pues usar diariamente la fibra para que nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Y por último, yo les quiero recomendar el sistema MetaPower porque de verdad que es una súper herramienta para el posparto. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de la menta? Bueno, recordemos que el MetaPower tiene menta, entonces el uso del aceite MetaPower sí es muy autorreferente. Yo no lo recomiendo como en los primeritos días cuando apenas te estás adaptando a la lactancia y el bebé comienza a succionar el pecho y empieza a producirse la leche. Una vez que ya agarraste el ritmo, que ya te lo colocas, que ya sabes que tu bebé se alimenta perfecto, que no eres de estas mamás que combinan con fórmula, ten confianza que el MetaPower te va a funcionar, que no te va a disminuir la producción de leche y que tú puedes seguir amamantando normal. Y recomiendo mucho el colágeno en las mañanas,
en ayunas, te va a dar muchísima energía, y el Metabolic Assist, que te va también a hacer una gran diferencia en todo lo que estás viviendo para tener energía, para regular tu metabolismo, para que tus hormonas se regulen. Y aquí les puse pues un testimonio de una mujer en posparto que nos dio como sus fotos y todo esto hermoso, donde aquí nos dicen los resultados, ¿no? O sea, cómo de verdad en el posparto el haber tomado Metapower, pues le cambió la vida, estuvo calmada, estuvo enfocada, ¿no? O sea, muchos cambios en su piel. A veces en el posparto se nos empieza a caer el cabello, sentimos la piel extraña, ¿no? Y si tú tomas Metapower, te aseguro que puede ser muy diferente, ¿no? Como esta realidad. Y finalmente, les puse esta receta porque a veces sucede que se pueda presentar una mastitis. Es una terrible infección que no se la deseo a nadie, pero sé que es una pregunta frecuente en los chats y entre las mamás que a veces están lactando, donde los pechos se empiezan a congestionar porque de repente había mucha leche que no salió, se empieza a endurecer y entonces se siente el pecho como caliente, como irritado, congestionado, empiezas a sentir como bolitas alrededor del seno, incluso en las axilas, que es como que la leche que se está quedando ahí estancada. Entonces, lo que funciona muy bien para que todo eso se desatore es obviamente drenar el pecho constantemente, ponernos en una posición de 4 puntos y ahí masajearnos, tomar cápsulas de On Guard 3 veces al día y hacer esta mezcla en un rolón, que es incienso, lavanda, albahaca, On Guard, árbol de té, naranja, rellenas con coco y lo aplicas alrededor del seno sin tocar el pezón varias veces al día. Y bueno, ya por último, estos consejos para un buen posparto, si le quieren tomar una fotito, que nada más son consejos así de cómo puedes hacerle si tienes mascotas, ¿no? De que si tienes otro hijo en casa, de que en realidad la comunicación tiene que ser amorosa y muy honesta. Y finalmente, pues que este posparto sea de completa honestidad al lado de tus aceites esenciales del kit del manejo emocional, para que confíes en ti, para que te entregues en este vínculo, para que te des el tiempo de descansar, para que te conectes con tu bebé, para que te olvides el tiempo, de la rutina, del reloj, para que hagas lo que sientas y no lo que te digan. Entonces, pues muchas gracias y pues ya, terminé un poquito tarde, lo siento, pero espero que haya sido información clara y de muchísima utilidad para todas ustedes. Hoy estuvo buenísimo, de verdad, Brenda. Qué importante lo que mencionabas de poder vivir esta etapa de manera como de manera amorosa, de poder ser más compasivos con nosotros, con los papás. O sea, creo que nos llevamos esos tesoros. Por aquí estoy viendo que hay una pregunta. De hecho, Scarlett tenía una pregunta al principio cuando hablaste de el bebé, el recién nacido, que le poníamos incienso, le poníamos melisa y quería saber si esos aceites los ponías puros o los ponías diluidos, si como que cada uno por capas o todos en un Ajá. roloncito. No sé si me adelanto a que esa es la pregunta, pero Scarlett, Sí, tú puedes no. abrir el micrófono y contarnos tú. Sí, Leila, hola. Ay, de verdad hermosa la clase, ven, a mí me hizo así como recordar todo lo que viví en el puerperio, de hecho, así como que lo escribí, que así hasta me dolían las pechugas, como sentía todo. Y sí, esa era la pregunta en realidad, que si los aceites al recién nacido, como siempre hablamos, como que es importante la dilución y todo, en el recién nacido, yo he escuchado que se pone directo la gotita del incienso, Ajá. pero no sé, tú eres la que tiene más experiencia en esto, entonces no sé, ¿cómo lo colocas tú, directo o diluido? Me encanta porque es una pregunta que siempre me hacen y es así que, ay no, pero ¿cómo si dicen que para el recién nacido es una gotita en todo un rolón, ¿no? Y te atreves a destapar la botella y ponerlo directo? Créanme que he estado en un montón de nacimientos desde hace 9 años que uso los aceites esenciales y en todos ellos he usado en el momento del nacimiento las gotitas directas del aceite esencial
y todo bien con los bebés. O sea, de verdad que nuestros aceites, por su pureza, por su calidad, son seguros. El bebé, cuando acaba de nacer, está, digamos que envuelto en una capita de grasa que se llama vermix y en un vellito muy delgadito que se llama lanugo. Entonces, eso el cuerpo lo genera porque el bebé está 40 semanas en un medio acuoso, adentro de la pancita de mamá, en el líquido amniótico. Pero los seres humanos no tenemos escamas, entonces generamos esa grasita o esos vellitos que nos protegen del agua cuando estamos en la pancita de mamá. Cuando salimos de la pancita de mamá, inmediatamente al nacer, pues no nos han bañado ni nada, todavía tenemos toda esa capita, han visto los bebés como grasosos, como blanquitos incluso, ¿no? Y de verdad que aunque los bañen y los limpien, a veces los bebés por días siguen sintiéndose grasositos, hay veces que hasta la cabecita les huele como a rancio después de días, ¿no? Porque es esa grasita que se va quedando, que es una capa tan gruesa de grasa que no es tan fácil que se caiga. Entonces, para empezar, no se los estás poniendo así directos porque está eso, es como un aceite vehicular para mí, o sea, eso me he dado cuenta porque hasta se les resbala, ¿no? Entonces, confíen en que aunque el médico ha recibido al bebé, que no debería de limpiarlo, debería de pasarlo inmediatamente a la mamá, porque una mamá ha esperado tocar a ese bebé y conocerlo por 40 semanas y lo que necesita es que inmediatamente al nacer tenga el privilegio de tenerlo en el pecho, ¿no? Pero si no fue así y el médico lo limpió, de todas formas ese vermix y ese lanuguito que tiene sigue estando ahí. Entonces, no teman en poner la gotita directa del aceite esencial, o sea, en la coronilla, en los piecitos, en la columna vertebral, no pasa nada, está bien, en el pecho, es seguro. Y lo otro que podemos hacer es como girar la botella para recibirla nosotros como en nuestras manos primero y así como Ujú. aplicarla a los bebés. No es necesario que le pongamos ahí directo la gotita Sí. per se. Esa es otra como alternativa que tenemos. Mira, por aquí tenemos una pregunta respecto al tema de la lactancia, que de hecho yo también me quedé pensando, en la gotita en el litro de agua durante Ujú. esos 10 días. ¿Es durante los primeros 10 días que empieza la lactancia? Sí, Esa es una durante los... pregunta. Y la segunda du- es si hay que tomar 1 litro de agua al día o más bien como de acuerdo a la necesidad o 2 litros de agua. Ujú. Cuéntanos un poquito más. Ok, entonces, la gotita de hinojo en el litro de agua es a partir del primer día, por los primeros 10 días. Ajá. Incluso lo pueden suspender a los 10 días, descansar 5 o 10 días y volverlo a usar. Ajá. Ese es un aceite que no se debe de usar por largo tiempo. Con 10 días y luego descanso y luego 10 días está bien, pero por lo general, siempre que yo lo recomiendo, basta con los primeros 10 días y no lo necesitan más. A veces puede suceder, por ejemplo, que la mamá estaba en el día 15, pero de repente le dio una infección de algo y entonces por el medicamento que le dieron se separó de la lactancia un poco y tiene que retomar, después puede retomar, otra vez lo puede usar para volver a producir la leche, ¿no? Entonces, bueno, es una gotita por 10 días. Perfecto. Y el agua que tenemos que consumir en el día no basta con 1 litro. Sí necesitamos mucho más, 2 litros o 2 litros y medio de agua para producir buena leche. La forma como que normalmente estamos acostumbrados por nuestro peso o así a tomar agua sin estar embarazadas, todavía le podemos agregar como otro medio litro. Ajá, cuando estamos lactando. De hecho, puedes estar lactando y tener una sed impresionante en el mismo momento en el que estás lactando. Entonces te recomiendo tener siempre agua al lado cuando te vas a sentar a amamantar, para que también estés bebiendo agua cuando alimentas. Ya, Ujú. buenísimo. Y la última pregunta que tengo por acá es,
para sacar ese costrón que se junta en la cabecita del bebé? ¿Qué podemos usar? Bueno, pues sí, necesitamos lavar muy bien la cabecita, pero por lo general a mí me funciona muy bien la lavanda. Y la lavanda, como colocarla aquí para remover la costrita que se les forma, porque luego sí se empieza a hacer durita y no se quita con nada, pero si colocamos, digamos, otro aceite más, como otro aceitito vegetal, pues no. O sea, necesitamos solamente el aceite puro para remover la costrita. Ya, perfecto, buenísimo. Oye, muchas gracias, Brenda, nuevamente por darnos todos estos tips, por acompañarnos a lo largo de este viaje de esta mamá de este como montaña rusa de emociones, los distintos desafíos que se pueden ir presentando tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y yo me voy a quedar por aquí unos minutos para subirles la clase y que la podamos compartir con otras mamás que están viviendo esta etapa. ¿Ya? Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Gracias.